La paz de Cristo, hermanos. Hoy proclamamos el Evangelio, donde el Señor nos presenta dos milagros, dos signos de su poder sobre la muerte. Escuchemos. Del Evangelio según San Marcos. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: «Mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella, para que se salve y viva». Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: «Si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré». Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: «¿Quién me ha tocado los vestidos?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado?». Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la gente a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: «Tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro?». Jesús, que oyó lo que le habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: «No temas, solamente ten fe». Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida». Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice: «Talitá cum», que quiere decir: «Muchacha, a ti te digo, levántate». La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que llama la atención es esto de que Jairo se acerca al Señor, lo ve y se pone de rodillas, pidiéndole, suplicándole con insistencia que venga a imponerle, que venga a su casa, que venga donde su hija y le imponga las manos para que se sane, para que se salve y viva. Jairo, este jefe de la sinagoga, poniéndose de rodillas ante Jesús, está reconociendo que Jesús es Señor. Un israelita no se pone de rodillas de frente a un hombre. El arrodillarse es un signo de adoración, un signo de reconocimiento de divinidad, de señorío. Y este hombre reconoce en Jesús al Señor, este hombre jefe de sinagoga, y le dice, le ruega con insistencia, le suplica, está rezando: «Ven y salva a mi hija, que está a punto de morir». Jairo probablemente ya había conocido al Señor, ya lo había escuchado hablar de él. De alguna forma se había enterado de Jesús,
Por eso ya este hombre presenta desde el inicio signos de fe. Es una fe que está, como nos la muestra Marcos, está allí al borde. Se confía en Jesús, pero las noticias que le llegan, también de parte de otras personas que le dicen que su hija ya está muerta y demás, las malas noticias, los eventos, las interpretaciones de la historia que escucha de las personas, pues un poco le bajan el ánimo. Pero Jesucristo le dice que tenga ánimo, que no tenga miedo, que solo tenga fe. Jesucristo refuerza la fe de este hombre, lo anima. Luego vemos a esta mujer, esta hemorroísa, esta mujer que está perdiendo sangre. Es interesante que ambas mujeres, esta mujer ya adulta, esta hemorroísa, y la hija de Jairo, una niña de 12 años, estas dos mujeres son impuras ante la ley. Un judío piadoso no tocaría jamás a una mujer que está en su regla, una mujer que está derramando sangre, porque la sangre es signo de vida. Una mujer que se está desangrando se hace impura. Y un muerto, un cadáver, donde ya no hay vida, también es impuro. Un judío piadoso nunca tocaría estas dos clases de personas. Una que está perdiendo la vida porque bota sangre, porque la está derramando, y otra porque ya su alma pues se ha ido, está muerta. Un cuerpo muerto no lo tocaría un judío. Jesucristo no tiene escrúpulos en este sentido. Jesucristo, en cierto sentido, aquí podemos decir de frente a nosotros, a nuestras impurezas morales, Jesucristo no tiene asco de nuestros pecados. Se deja tocar por los pecadores y toca a los pecadores. No tiene asco de ti ni de mí, sino que tiene un corazón lleno de misericordia. Jesucristo no va con esta regla de que lo impuro de afuera te vuelve impuro a ti también, o lo vuelve impuro a Él, porque Él es la fuente de la pureza, la fuente de la santidad. Más bien es del tocar a Jesucristo, de donde las cosas se purifican, se santifican. Cristo tiene este poder que emana de Él, que santifica las cosas, que las sana. Y esto ha experimentado este hemorroísa. Pero este hemorroísa, antes de experimentar la salvación de Dios, tocando a Jesucristo, esta mujer antes ya había escuchado hablar de Él. Esta mujer ha tenido un inicio de fe. ¿Por qué? Porque, como dice San Pablo, la fe viene por la necedad de la predicación. Esta mujer había escuchado de alguna forma el querigma, la buena noticia de Jesucristo, de este que tiene poder sobre la muerte. Y esta mujer creyó en esto. Era una mujer que había perdido toda su vida, había perdido todos sus bienes, sus riquezas en médicos, buscando alguna forma de no morir. Pues esta mujer está perdiendo continuamente la vida, está cada vez acercándose más a la muerte. Y está deseosa de vida y ha buscado de mil y una formas de sanarse. Podríamos decir para nosotros, de ser feliz. Nosotros también podemos estar perdiendo la vida en muchas cosas. Quizá estamos dando nuestra vida, nuestro tiempo, al trabajo, por ejemplo, buscando la vida en el dinero o en los placeres, buscando de alguna manera que nuestro corazón, que está con una ansia profunda de ser feliz, de experimentar el amor, pues se tira en tantas cosas, que al final, ¿qué pasa? Que tirándonos detrás de las cosas, de una carrera, del dinero, quizá del afecto de una persona, de los amigos, al final, ¿qué pasa? Que nuestro hueco, ese vacío que tenemos interno, siempre se va
agrandando. Nuestra vida se va perdiendo. Cada gota de nuestra sangre se va derramando. Esta mujer que está en esta situación, que ya ha experimentado que no hay sanación para ella, que nadie ni nada le puede dar esta felicidad que ella ansía, al escuchar hablar de Jesús, cree que este es el Mesías, aquel que Dios ha enviado para sanarla, para darle la vida, para resucitarla, si queremos decirlo. Entonces esta mujer que crea a este anuncio, ¿qué hace? Se pone detrás, junto con la gente que seguía a Jesús, se hace discípula, y detrás de Jesús va y toca su manto. Ella está tocando las filacterias del manto de Jesús. ¿Qué significan las filacterias que están en el manto? Estas filacterias, este tocar el borde del manto, es reconocer que Jesús es el Mesías. El Mesías de cuyas borlas del manto saldrá la salvación para Israel. En el Antiguo Testamento Jesús, Dios le dice al pueblo que se haga estas borlas en el manto. Cuando vemos el Shema en el libro del Deuteronomio, nos da un sentido de qué significan estas borlas del manto. Es un recordatorio perenne a Israel de que Dios es uno solo, que solo Yahvé es el Señor. Y es un recordatorio a Israel de la ley que Dios ha dado, de la obediencia a Dios, de obedecer a este Dios que ha sacado al pueblo de Egipto, este pueblo a quien Dios le ha dado la libertad. Israel, viendo las borlas del manto, recuerda: obedecerás al Señor que te ha amado, que te ha liberado, que te ha sacado de la esclavitud, porque la obediencia a Él es libertad para ti, es plenitud de vida, es salvación. Y esta mujer cree que Jesucristo es el enviado de Dios. ¿Y qué pasa? Que escuchando a Jesús, poniéndose detrás de Él como discípulo, esta mujer toca el borde del manto como un signo que dice la obediencia a Jesús, a la palabra que sale de Él. Tocar el borde del manto significa obedecer al Dios uno que salva, que libera de la esclavitud. Esta mujer nos está diciendo que obedecer a Jesús salva la vida de las personas. Quien se juega la vida por Jesucristo, por su palabra, es sanado. Lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan: ha llegado la hora en que los que están en el sepulcro escucharán la voz del Hijo de Dios, la voz del Hijo del Hombre. Y quienes la escuchen, quienes la acojan, vivirán, resucitarán, saldrán de sus sepulcros y pasarán de la muerte a la vida. Y es lo que ha experimentado esta hemorroísa. Esta mujer va hacia donde Jesús con miedo, porque una mujer impura en la situación que estaba podía ser incluso apedreada. Una mujer así no podía juntarse con las personas, no podía estar allí en el medio junto con los discípulos. Pero esta mujer tiene este atrevimiento santo de meterse, independientemente de su impureza, de meterse allí al seguimiento de Jesús. Y Jesús tiene efectivamente misericordia de ella y la sana. Luego vemos el caso de esta niña, la hija de Jairo. ¿Qué hace el Señor con ella? Primero, Cristo no ve la muerte como algo catastrófico, algo definitivo, como un ir a la nada. No, sino que ve la muerte como un adormentarse, un dormirse. Esta niña no está muerta, está durmiendo. La muerte no es la última palabra para Jesucristo, sino que es un paso. ¿Y qué pasa con esta niña? Cristo se le acerca, la toca y le habla y le dice: niña,
a ti hablo, a ti te digo, levántate. Que en griego, esta misma palabra levántate significa resucita. Resucitar, levantarse son el mismo verbo en griego. Cristo está resucitando a esta niña, levantándola de la muerte. Estas dos mujeres representan, por un lado, a Israel, que está perdiendo la vida porque se está alejando de Dios. Ha buscado en muchas formas la vida, pero se ha alejado de la fuente, que ha sido Dios. Está perdiendo la vida continuamente. Esta niña, que está muerta ya, porque cuando llega a Jesucristo ya no hay vida en su cuerpo. Esta niña representa el Israel nuevo. Estos 12 años de esta mujer perdiendo la vida, estos 12 años de esta niña, hablan de Israel, de las 12 tribus de Israel. Esta niña muerta somos tú y yo, los paganos, que estando lejos de Dios hemos estado en la muerte. Quien está lejos de Dios o experimenta el que se le va la vida, como lo ha experimentado esta hemorroísa, o experimenta la muerte total, que es lo que ha experimentado esta niña. Pero Jesucristo la toma por la mano y le habla. Con su palabra la resucita y con su toque, con él tocarlo a él. Y que luego le dice, aliméntenla. Esto nos habla a nosotros también de los sacramentos. Jesucristo a nosotros nos da vida con su palabra y nos da vida también con los sacramentos. Porque en los sacramentos nosotros podemos tocar a Jesús, tocarlo. En la Eucaristía lo tocamos. Como esta niña que ha sido levantada, que ha sido tocada por Jesucristo y ha recibido una palabra, levántate, resucita, también en el sacramento de la reconciliación, Cristo nos toca, nos levanta de la muerte y nos da una palabra profética, levántate, resucita. Comienza una vida nueva. En los sacramentos podemos tocar a Jesús. ¿Qué pasa con esta mujer que va detrás de Jesús, esta hemorroísa? Está junto a un montón de gente que está allí agolpando a Jesús, que está rodeando, pero muchas de esas personas no tienen fe. No tocan a Jesús. Quiera el Señor que nutra en nosotros, que haga crecer en nosotros la fe por medio de la escucha de la palabra, por la escucha de la predicación, del querigma, para poder creer también en la presencia de Jesucristo en los sacramentos y poder tocar a Jesucristo con fe. Porque realmente Cristo puede hoy ser tocado en la iglesia, puede ser tocado también en una comunidad concreta, en la vida de los hermanos. Cristo puede ser tocado, el otro es Cristo, y en los sacramentos Cristo está presente. Hermanos, que el Señor nos dé a nosotros esta firmeza que le dio a Jairo, que de frente al peligro de la muerte, a las dificultades, a nuestros pecados, a aquello que nos está atacando, que quizá nos quita la paz, que de frente a todo esto no temamos, sino que más bien tengamos fe y podamos vivir también esto que vivieron estas personas. Es decir, escuchar a Jesús, escuchar su palabra, rezar, pedirle a Él con insistencia que nos salve, tocarlo en los sacramentos y experimentar esto, que Jesucristo tiene misericordia de nosotros, que nos salva, que Él nos da la vida. Alabado sea Jesucristo.